Bueno, pues el mes pasado hablábamos de planear por la vida, ¿os acordáis? ¿No? Decir, tenemos que tener el rumbo, pero luego en el camino hay vientos, hay tormentas, hay remansos y tenemos que saber un poco baldear todo esto. Si tenemos la vida planificada minuto a minuto, pues cuando nos encontremos con obstáculos, con tormentas, con vientos, pues va a ser más difícil sortearlo, nos vamos a frustrar y nos vamos a desanimar. Mientras que si vamos un poco según por donde nos lleva la vida, pero sin perder nuestro rumbo, pues vamos a poder vivir un poquito más felices. ¿Cómo se vive un poquito más feliz? Con el tema de hoy, el valor de estar en el presente. Lo hemos dicho muchas veces, pero hoy vamos a ver más cosas. Algunas son repetidas porque el tema da para lo que da, pero yo creo que cada vez las vemos desde una perspectiva y siempre nos nutren, porque el objetivo de este taller, mantenimiento del bienestar emocional, significa que con estas pequeñas píldoras que damos cada mes, cada uno va incorporando en su vida todas estas prácticas para vivir cada vez más en el momento presente, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, sin dejar nada. Podemos tener el boli en la mano, no hay ningún problema. Pero sí, brevemente, cerramos muy suavemente los ojos y simplemente cómo te sientes en este instante. Con una palabra, con dos palabras, sin dejar que nuestra mente entre en un discurso narrativo. Me puedo sentir alegre, triste, esperanzada, agobiada, nervioso. Cada uno que sienta en este mismo instante cómo está. Y abrimos los ojos y vamos a decir cómo nos sentimos. Vamos levantando un poquito la mano y vamos diciendo, si es igual que el compañero, pues no hace falta que lo diga. Si me siento de otra manera, pues entonces lo digo. ¿Cómo nos sentimos? Relajada, feliz, esperanzada, alegre, calmada, sosegado, contenta y relajada, tranquila, relajada. Muy bien, vale, punto final. A ver, ya lo decimos siempre, no es que nos tengamos que sentir así. También alguien podría haber dicho que está triste, o que está agobiada, o agobiado, o nervioso, o nerviosa, ¿vale? Es saber en cada momento cómo estamos. Porque esto nos lleva al momento presente. Y cuando yo sé cómo estoy, puedo planear por la vida mucho mejor que cuando me siento como dicen en la tele, por ejemplo, o como he oído, o ni tan siquiera quiero saber cómo me siento. Es bueno saber en cada momento cómo estamos. Estamos en la segunda sesión de mantenimiento de este año, nos queda el 30 de marzo y luego saltamos al 31 de mayo porque entre abril y mayo hacemos el taller intensivo. El taller intensivo, mucha gente de aquí no lo habéis hecho y os podéis apuntar, ya os lo iré recordando, y el que lo haya hecho y tenga interés, ya veis que la sala no se llena del todo, con lo cual puede repetir, ¿vale? Porque más o menos son los mismos temas porque están basados en los cursos de Mindfulness basado en la reducción del estrés, pero bueno, siempre hay cositas diferentes, cada uno de nosotros nunca está igual y las cosas las ve de modo diferente, ¿vale? Bien, rutina del mes. En vez de empezar a repasar
todo lo que decimos, qué cosas que hemos aprendido que hay que hacer. Hoy lo que vamos a hacer es que cada uno, quien quiera, que diga qué ha podido hacer, alguna cosa que ha podido hacer en este mes. Y si alguien no ha hecho nada, que diga por qué no lo ha hecho. Venga, alguna práctica, o de respiración, o del cuerpo, o de caminar, ¿qué habéis hecho este mes? ¿Qué? Meditar. ¿Y qué meditación has hecho? De escucha, vale. ¿Qué más? ¿Qué? Caminar. ¿Pero con alguna meditación formal? Vale, ha sido informal con las actividades de la vida cotidiana. Vale. ¿Alguien más? Yo caminar y simplemente sentir alrededor, ya está. Más que pensar, sentir. Exactamente. Caminar sintiendo cómo se mueve el cuerpo, sintiendo la brisa, sintiendo el aroma si estamos en un lugar verde o en la playa, que sea, y que no sirva el caminar para ir cavilando los problemas y un pensamiento encadenado en otro. Desayuno consciente, caminar y alguna relajación de la montaña. Vale, que es la que hicimos la última vez. Muy bien. Vale, la respiración profunda. Muy bien también. ¿Alguien ha hecho algo más diferente? ¿Y alguien que no haya podido hacer nada? A ver si entre todos animamos. Allí, ¿y eso? Vale, entonces estás perdonada. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo de las prácticas? A ver, esta hoja la tiene todo el mundo. Y es una indicación de cosas que tendríamos que ir haciendo a lo largo del mes. Y todas las prácticas las tenemos, con lo cual no hay excusa, solo es sentarnos y practicar. Y venimos aquí para practicarlas, para ensayarlas, y cuando vamos a casa, pues saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a empezar meditando un ratito. Va a ser, nunca lo hemos hecho así. Lo primero va a ser de respiración y luego va a ser con una canción. Pero cuando oigáis la canción, no abrir los ojos. A no ser, si hay alguien que siempre se me olvida decirlo, que con los ojos cerrados se marea, lo que tiene que hacer es mirar a un sitio fijo en el suelo, pero no estar mirando en la sala, porque todo eso son distractores que no nos dejan centrarnos en el momento presente, ¿vale? Entonces, vamos a sentarnos para meditar. Ahora sí que no tenemos que tener nada en las manos, ¿vale? Tenemos los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto y ligeramente abiertas un poquito, los brazos abiertos a la experiencia, un poquito relajados, y las manos descansan en los muslos o en el regazo, la espalda erguida, pero sin que nos hagamos daño, la cabeza también erguida, pero bajamos un poquito el mentón y cerramos suavemente los ojos. Y lo primero que hacemos con el sonido de las campanas es revisar cómo tenemos la postura. Con los ojos cerrados, si se puede, y revisamos la postura en los 3 toques de campana. Y a continuación llevamos la atención a la respiración. La podemos llevar a la respiración en la nariz, o a la respiración en el pecho, o a la respiración en el vientre. Si llevamos la atención a la respiración en el vientre, el aire entra más profundamente. Y luego al exhalar, lo hacemos lentamente. Todo ello por la nariz. Inspiramos hasta el fondo por la nariz, exhalamos suavemente
por la nariz. Ahora mismo no hay nada que hacer, solo aquí sentados con nuestra respiración. Y para fijar más la atención, la vamos a hacer con unas pequeñas palabras para asentar la atención. Esta forma de meditar es de Thich Nhat Hanh, que es el monje vietnamita que murió el año pasado. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Si la frase es muy larga, puedo decir inspirando, exhalando. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Es probable que mientras estamos practicando vengan algún pensamiento del pasado, alguna preocupación, alguna planificación futura. No importa. En el momento que te das cuenta, vuelves inspirando, exhalando. Y todo con una sonrisa y con amabilidad. Cambiamos las frases y ahora decimos: al inspirar, siento alegría. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Al inspirar, siento alegría. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Cambiamos las frases. Al inspirar, sonrío. Al exhalar, relajo mi cuerpo. Son palabras, frases, no para analizar, sino para sentirlas. Al inspirar, sonrío. Al exhalar, relajo mi cuerpo.
Al inspirar, momento presente. Al exhalar, momento maravilloso. Diciendo, al inspirar, momento presente. Al exhalar, momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Y con los ojos cerrados, con la atención, vamos a escuchar la canción, pero las palabras vamos a intentar, con los ojos cerraditos, quien pueda, vamos a intentar no analizar, como estábamos haciendo, que las palabras penetren dentro de nosotros, que sean solo palabras, que no pongamos significado a las palabras. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y cuando termina las 3 toques de campana, abrimos suavemente los ojos y compartimos. Bueno, el otro día era planear y ahora el caminante no hay camino. Camino se hace al andar. Es decir, a veces o muchas veces estamos muy agobiados porque lo que va a pasar en los próximos días, y si solamente probáramos a ver la siguiente pisada que tenemos que dar, a lo mejor el camino sería más fácil. Bueno, que os ha resonado y con todas estas emociones que hemos tenido, decir, a ver qué, la meditación con frases, ¿qué tal? La canción, la poesía. Ir cambiando las frases también. Vale. La verdad es que la meditación una delicia. Y luego la canción me apetecía moverme, me apetecía expresar. Bueno, la compañera, es que tenemos que coger si son largas las peticiones, las hablar. Está diciendo que la meditación muy bien, pero que luego con la canción le apetecía moverse y bailar, pero que está también muy bien. Pero aquí lo que pretendíamos es que las palabras penetraran, ¿no? Porque siempre oímos todo, las poesías, las canciones, incluso las conversaciones, ¿no? Todo estamos reinterpretando continuamente, según nuestras experiencias, reinterpretando con mis experiencias vividas, ¿no? Entonces, es intentar que penetren dentro de nosotros las palabras, las frases. Más cosas. Y además, dice una cosa, mirando atrás con la senda que nunca voy a volver a pisar. Ni a pisar ni a repensar. Para no traerlo lo malo, ni tan siquiera lo bueno, porque a lo mejor ahora estamos viviendo un mal momento. ¿Para qué quiero situarme en lo que ha pasado que era bueno o malo, si lo que estoy viviendo es lo que estoy viviendo ahora? ¿Alguna otra reflexión o seguimos? ¿Allí? Que la lleva a la juventud. Bueno, es que aquí todos somos bastante jóvenes. Entonces, pues, menos la chiquilla y joven. Dime. Yo pienso que es la invitación al presente, vivir el presente. Claro, es una invitación a vivir el presente. Caminar al presente, y aparte que, digamos, la vida es lo que caminas. O sea, no es el fin, sino lo que vas cambiando. Exactamente, la vida es lo que caminas. Como el mismo mensaje del mes pasado. Tú puedes tener un objetivo de camino, pero vas planeando y vas viendo si hay vientos fuertes, vientos flojos, si es mejor por aquí o por allí. No puedes ir en línea recta. Tienes que ir sorteando las adversidades, ¿vale? Y yendo poco a poco, porque si no, vienen las frustraciones, vienen los agobios, vienen las ansiedades. Paso a paso. Hoy esto, mañana lo otro, que ni tan siquiera sabemos hoy muy bien, será parecido, no será parecido, paso a paso. ¿Alguien se compró el libro del mes pasado que dije? Nuestra incierta vida normal, de Rojas Marcos. Sí, ¿has leído algo? ¿Y qué tal? Pero es bastante para el público, puede tener, pero el concepto, el concepto bien.
pistas por dónde ir, exactamente. O sea, el libro que hablamos la próxima vez lo ha leído una de las participantes y dice un poco eso, que al principio ve que la gente está agobiada, pero va dando pistas por dónde ir para, pues eso, para pisar suelo un poquito más firme dentro de esta incertidumbre que tenemos. Es decir, a María, ¿quién le iba a decir? Exactamente. Entonces y entonces de ahí el ir pisando y el ir disfrutando de esa pisada, ¿vale? Bien, bueno, recordar que las prácticas están en el canal de YouTube, Adela Alonso Gallegos, y en estas fichas, que si alguien no las tiene, se las puedo proporcionar. Y entonces cogemos la hoja que habéis cogido al principio y bolígrafo. Ahí en la mesa hay 2 que luego tienen que ser de retorno y vamos a ir haciéndolo. Está ahí la hoja, ¿vale? Si alguien más no la ha cogido, la coge. Mira, aquella tampoco lleva otra, ¿vale? Venga, y otra más, 3, a lo mejor 4, y así no van para acá. Vale. No hay que dármela. Es reflexión vuestra. Voy a traer bolis, pero luego tienen que ser de retorno, ¿eh? Si no, dejaré mi casa sin bolígrafos. Venga. Vale, todos juntos lo vamos a hacer, pero cada uno en silencio. La reflexión es al final, ¿vale? En tu trabajo, y si no trabajas, en tu vida privada, en tus actividades diarias, ¿hasta qué punto mantienes tu completa atención en una conversación? Algunas veces, normalmente, casi siempre. Bueno, vamos a hablar de una conversación con una persona que te interesa, ¿vale? Si no te interesa y estás ahí un poco socialmente, no nos vale. Es de alguien que te interesa, ¿vale? ¿Estás atenta de lo que te dice o estás repensando lo que tú vas a decir? Es lo que nos viene a decir esta pregunta, ¿vale? Entonces, ¿cuánto atenta estamos? Algunas veces, normalmente, casi siempre. Cuando tu atención se distrae en la vida diaria, ¿con qué rapidez te das cuenta y puedes redirigirla de nuevo a lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta enseguida de las distracciones o es después de un rato de que has dejado rodar a tu mente? Y están encadenándose un pensamiento tras otro o dando vuelta de forma obsesiva al mismo pensamiento. Y tercera pregunta, en un día normal, ¿cuál es tu capacidad de organizarte para realizar tus tareas cotidianas, para dedicar tiempo a tus prioridades? ¿Al final del día te sientes satisfecho, satisfecha de lo que has realizado? ¿Has hecho muchas cosas y no las que deberías haber hecho? Pocos días, normalmente, casi siempre. Y aquí nos recordamos de lo que hablábamos de ¿persigo mi objetivo o me dejo caer en el infinito? Acordaros, ¿qué era caer en el infinito? Empiezo a coger el móvil y a trastear, empiezo a zapear, cuando a lo mejor me he planteado que mi objetivo es intentar practicar todos los días, o intentar leer todos los días, o intentar lo que sea. Me distraigo, me desconcentro o puedo hacer aquello que me he propuesto. O es más interesante hacer muchas cosas para que mi vida esté muy llena, pero luego no tengo tiempo, por ejemplo, como estamos en este taller, para practicar. Si estuviéramos en otro taller, diríamos otra cosa. Venga, reflexiones, porque hoy vamos a hablar de todo esto, lo que nos dé tiempo, claro. ¿Qué pensáis?
Claro, el intento es lo fundamental, porque cuando uno no lo intenta, no tiene atención. La intención es lo primero. Que luego tú estás intentando escuchar a esa persona, pero tu mente se te va a lo tuyo, vale, también es razonable. Pero por lo menos intentar atender. Más cosas. Depende de momentos y días. Depende de momentos y días. Vale. ¿Alguien, alguna otra cuestión? En el infinito. Claro. Es muy fácil cuando uno no tiene una meta. En este caso estamos hablando de practicar y tenéis todas las herramientas, todos los recuadros que os recuerdan qué cosas hay que hacer a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Pero cuando uno no está atento a esto, pues se deja caer en el infinito y decir, pues voy a limpiar esto sobre limpio, voy a ver otra vez qué dice en el Facebook, o voy a ver qué hay. Y al final han pasado 1 hora o 2 horas y ya no es la hora de meditar ni es la hora de caminar, por ejemplo, que sería otra cosa muy buena para nuestra salud, ni nada de esto. ¿Sí? Bien. Cuando estamos presentes en lo que está ocurriendo, vivimos con mayor serenidad, somos más eficaces en las tareas y disfrutamos de mejores relaciones interpersonales. Esto lo encontró, o sea, en un estudio de MBSR, Andrés Martín Asuero, que de él también a veces os he dicho algún libro, ¿vale? Cuando vivimos en el presente, se vive con más serenidad, se es más efectivo en las tareas y se tienen mejores relaciones interpersonales. Se es más efectivo en las tareas porque no dejas que tu mente esté distrayéndote o te lleve a aquellas cosas que no significan nada ni te van a proporcionar en ese día nada mejor para ti. Fijaros, William James, que es el principio de la psicología en 1890, ya dijo con sus propias palabras, la capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante una y otra vez es la base del conocimiento, del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no la tiene. Una educación o actitud que mejorase esa capacidad sería una educación por excelencia. Esto lo dijo William James en 1890, hace 132 años, y aún seguimos con esa mente errante. También sobre el tema de la atención, ¿no? Lo importante es ser tú, digamos, dueño de tu atención. El problema que hay hoy en día, también con todo lo que son pues, tantos estímulos que hay a nivel de redes sociales y tal, es que la atención, digamos, la llevan donde quieren, ¿no? Sí. Ese es un gran problema, porque tú no eres dueño de tu atención y de tu capacidad. Vale, a partir de ahora cogemos esto, porque si no, a ver, cógelo y dilo. Esto salió el otro día también, pero bueno, dilo y... Ah, no, Sí, dilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, simplemente decía que la importancia de la atención, que tú seas dueño de tu atención. Porque hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, parece que nos dirigen a nosotros, ¿no? La atención te la lleven donde quieren y tú no eres el que en ese momento estás eligiendo, sino te llevan donde quieren la atención por motivos comerciales, por lo que sea, ¿no? Pero eso es un gran problema, ¿no? Que no seamos dueños de nosotros poder dirigir nuestra atención. Pero eso está en nuestras manos. Ya, pero está en nuestras manos y por eso... El peligro que ya lo sé. ¿No? Pero por eso la cuestión de tener mi meta, que lo trabajamos en diciembre o en noviembre, es decir, ¿qué meta tengo yo para poder vivir más en el presente? ¿Puedo practicar todos los días a tal hora? Porque claro, hemos dicho, hacer las cosas de la vida cotidiana en presente. Está genial, pero si no hay práctica formal, no revierte luego a la vida informal. Hay que practicar. Eso es lo mismo como yo estoy estudiando mucho inglés, y esto no tiene nada que ver con ningún tipo de estudio, ¿vale? Yo estoy estudiando mucho inglés,
me sé todo esto, pero luego no practico con alguien. Pues aquí lo mismo, pero de forma individual. Si yo no hago práctica formal, luego en mi vida cotidiana me dejo caer en el infinito. Y el infinito es todo aquello que me distrae y no me lleva a mi objetivo. ¿Vale? Dejar, si queréis, el aquí. Mira, tú te vas a encargar de cuando alguien hable llevarle el Bueno, esto simplemente, como luego... hoy no ganamos para sustos, así, vale. Simplemente por curiosidad, ¿vale? Es el fundador de la psicología funcional y es lo que contó ya hace 132 años, ¿vale? Pero realmente, ¿qué es mindfulness, meditación? Que todo es lo mismo, por hacer un repaso. Mirad, en chino se escribe con esa palabra, con ese signo que hay a mano izquierda, ¿vale? Y significa estar presente con el corazón. Y esto solo sucede cuando hacemos algo que nos apasiona, cuando estamos centrados en lo que hacemos. Pero también se puede hacer algo, estar presente con el corazón, si estoy fregando los platos. Si yo no estoy pensando que luego tengo que hacer otra cosa más importante. Lo más importante en ese momento es que recoja lo que he comido para que eso esté aseado. Es lo más importante. Luego, en el siguiente momento, lo siguiente será lo más importante, ¿vale? Y en castellano, mindfulness es un término inglés que se traduce como consciencia plena o atención plena. Y que en esta foto que he puesto muchas veces se ve claramente, ¿vale? Es decir, tenemos el hombre que está caminando por un prado y con la cabeza llena en 200.000 cosas y el perro pues solo ve el prado, ¿vale? Mirar, Jon Kabat-Zinn lo definió de esta manera, ¿vale? La conciencia que surge cuando se presta atención a propósito, atendiendo a lo que ocurre en el momento presente y suspendiendo los juicios. Es decir, da un paso más allá, porque es, vale, yo estoy leyendo un libro, me voy a la preocupación que tengo, cuando me doy cuenta vuelvo y no me juzgo, porque de esa manera trabajo la amabilidad hacia mí mismo y cuando trabajo la amabilidad hacia mí mismo, trabajo la amabilidad hacia todo mi entorno, ¿vale? Fijaros, otra frase muy bonita del poeta Jalil Gibran, que ya hemos hecho otras frases, ¿vale? Luego os pasaré estas pequeñas poesías, os las paso, ¿no? Si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. O viceversa, ¿vale? Bien, Jon Kabat-Zinn nos recuerda que cuando practicamos atención plena, atención consciente, mindfulness, meditación, aunque no nos demos cuenta, se trabajan 3 disciplinas, ¿vale? Una, la atención, que es orientar la atención, es el resultado de una intención determinada. La intención de estar presente en lo que me está ocurriendo ahora mismo. Por lo tanto, la atención, pero tiene que haber una intención. Si yo no tengo esa intención, no hay atención. 2, orientarse a la experiencia, porque cuando uno está presente y vive la vida, está en el momento presente. Por el contrario, cuando estamos pensando en el pasado o en el futuro, estamos desconectados de lo que pasa en este momento. Y fijaros lo que pone, disloca la presencia, porque tú estás ahí en tu mundo, ves algo, lo mezclas con eso que estás teniendo y al final transformas esa atención, esa experiencia que estás viviendo en el mare magnum de pensamientos que tú tienes, ¿vale? Y la amabilidad, una actitud necesaria para suspender el juicio y aceptar la realidad tal y como es, no como me gustaría que fuera, sino como es en realidad. No podamos estar diciendo, es que a mí me gustaría que esto fuera de otra manera, ya, pero es que esto está pasándote ahora. Y en la medida que tú lo aceptes con amabilidad, serás más feliz, aunque lo que te esté pasando sea duro,
porque no es lo que a ti te gusta. Si vas al médico, siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy claro. Estás teniendo la tensión últimamente así y al final el médico te dice, mira, tienes hipertensión y tienes que tomar una pastilla para toda la vida. Ay, pero es que a mí me gustaría que esto no fuera así. Cuanto más estés chocando y luchando con eso que te está pasando, menos herramientas pones para que esto vaya bien. ¿Y qué herramientas tengo que poner? Primero, si tengo que tomar esa pastilla, tomármela tal y como me la tengo que tomar. Y segundo, ¿qué cosas hay buenas para llevar bien la tensión? Caminar un poco, comer un poquito menos de sal. Pero si estoy luchando con que no quiero que me pase eso, pierdo toda mi energía y no pongo las cosas necesarias para vivir mejor. Y con este ejemplo, cualquier cosa. Este ejemplo es a nivel de enfermedad, pero puede ser a nivel de un hijo, puede ser a nivel de un vecino, puede ser a nivel de lo que sea. ¿Vale? Fijaros, ¿y por qué nos pasa esto? Porque vivimos nuestra vida como si fuéramos protagonistas de nuestra película. Y uno podemos decir, pues claro, Adela, qué tontería estás diciendo, si es mi vida. Ya, pero cuando uno vive como protagonista, no ve los papeles de los demás, no ve el contexto, que es lo que hace un director. ¿Y qué pasara si viviéramos un poco más la vida como directores de nuestra vida en lugar de protagonistas? En la cual no solo estoy centrado en mí mismo, sino que tengo en cuenta el contexto y de esa manera puedo también desarrollar mecanismos de autorregulación que son la base de la salud. No estoy tan centrado en todo lo que a mí me pasa, en mis preocupaciones, en mis problemas, porque todos tenemos problemas, ¿vale? Mindfulness permite reconectar con la vida tal y como está escurriendo en cada momento, con esa visión de director y no con una visión del papel protagonista, que tengamos ahí todo nuestro ego de decir, es que yo soy el más fundamental, es que mi vestuario, es que mis frases. Todos en la vida, todos los que nos rodean tienen un papel importante en nuestra vida, aunque el principal papel es el nuestro, pero tenemos que tener en cuenta todo lo demás. Por lo tanto, cultivar una mente sana implica intención, orientarnos a la presencia y todo con bondad. Lo contrario de estar presente es el piloto automático. Es decir, nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en Sebastopol. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando vivimos en piloto automático? Pues que somos menos eficaces, lo que estábamos diciendo, en nuestra vida. Aquí he puesto tonterías, pero salgo del coche o de la casa y tengo que volver a ver si he cerrado bien. Porque cuando estaba cerrando, estaba pensando en lo que voy a hacer en la calle. O estoy leyendo un libro y tengo que retroceder 10 páginas porque no sé ya por dónde voy. O estoy conduciendo y eso es grave y llego al sitio y no sé cómo he llegado, porque mi mente se ha ido a otro sitio, ¿no? O estoy cocinando con una olla express, que yo he tenido pacientes así, y la abres antes de que dé el pitido o se haya enfriado, ¿vale? Eso es un poco lo que pasa cuando yo vivo en piloto automático. ¿Qué consecuencias tiene? Me desconecto de la realidad, no oigo el pitido de la olla express, intento abrirla y me quemo. Eso a nivel físico, a nivel social y psicológico también. Y luego, la segunda consecuencia es que cada vez que yo traigo esos problemas a mi mente una y otra vez, nuestro sistema nervioso está en pleno funcionamiento y no tiene ningún descanso, por lo tanto, a largo plazo tiene efectos negativos en nuestra salud, porque se provoca un estrés continuado.
La palabra estrés está sacada de la ingeniería, pero en los últimos años también se utiliza en psicología. ¿Y qué significa? Es la presión o la tensión que puede sostener un material sin que pueda deformarse ni sobrepasarse. Es decir, tengo una caja, puedo ir metiendo, o sea, apretando, pero cuando revienta, pues ya, ¿vale? Pues ese concepto se aplica también a la manera de afrontar las situaciones que tenemos de peligro, de emergencia, ¿no? Y es cuando se ponen en marcha todas esas sensaciones de estrés, cuando hay una amenaza y se activan mecanismos psicológicos y fisiológicos orientados a la supervivencia, ¿vale? Entonces, cuando hay estrés, se segrega adrenalina, se segrega cortisol. Como esto ya lo hemos estudiado y lo hablaremos más, vamos un poquito, ¿no? Este mecanismo de supervivencia lo hemos heredado de nuestros antepasados. Nuestros antepasados tenían peligros reales. Venía un dinosaurio, un oso cavernario y les mataban, o venía otra tribu y se mataban entre ellos. Y era necesario que tuvieran muy desarrollada esa reacción de estrés para poder luchar o para poder huir. Ahora, en la actualidad, esa reacción de emergencia es la misma, pero no es por cosas que peligran nuestra vida normalmente, exceptuando una vez que tienes que salir corriendo porque viene un ladrón o no sé, o alguna cosa así. Casi todos los peligros son de tipo psicosocial. Me he quedado en paro, tengo mala relación con el coche se ha estropeado y no tengo dinero para comprarme otro, la vivienda, pues yo está bien, pero es que mi vecina la tiene mejor, ¿no? Cosas de ese tipo. Enfermedades, muertes, son de tipo psicosocial, pero la reacción que se provoca en nuestro cuerpo es de lucha, huida o parálisis para poder afrontar esas situaciones de la vida diaria. ¿Cuál es la diferencia con nuestros antepasados? Que a lo mejor, pues una vez a la semana o una vez al mes venía el oso cavernario. Y el resto del tiempo, pues bueno, tenían otras adversidades, sí, pero es que ahora continuamente tenemos problemas de tipo psicosocial y si no los tenemos, nos los inventamos. Como dijo Mark Twain, que ya esa frase os la tenéis que meter. Dice, en mi vida me han pasado muchas cosas malas, pero en la realidad han sido muy pocas. ¿Vale? Bien, ¿cuándo el estrés se convierte en un problema? Pues depende de la intensidad y la frecuencia. Si tengo estrés algún día o algunas horas, pero si esto se permanece a lo largo del tiempo, se convierte en una adversidad más y hay una limitación personal a la hora de realizar las cosas, ¿no? El estrés crónico es limitante. ¿Y cómo se manifiesta? Con dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, presión alta, problemas digestivos, sexuales, irritabilidad y prisas. Y cuando uno tiene esos síntomas desagradables, intenta aliviarlos con un comportamiento que en la mayoría de los casos no es el más adecuado. Por ejemplo, por una hiperactivación. Como tengo esto, venga, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, a ver si esto es mejor. O me aíslo, no quiero saber nada de nadie. O dice, como estoy tan cansado, estoy tan mal, lo que necesito es estar tumbado en el sofá. O comer mal, o comer en exceso, o tomar mucho azúcar, porque cuando tomo azúcar, ¡ay, qué bien! ¡Qué dulcecito, qué bueno!, ¿no? O cafeína, o alcohol, o otras drogas. Muchas veces, cuando queremos contrarrestar el estrés, lo hacemos con otros comportamientos que son otros peligros añadidos además del estrés y que a lo largo del tiempo se van a convertir, junto con el estrés, en otros problemas.
Y vamos a pararnos aquí un momento para luego analizar esto. Si observamos los contenidos de nuestra mente, hay de 3 tipos. Sensaciones corporales. Tengo hambre, tengo frío, tengo picor, sensaciones. Estados de ánimo, estoy triste, estoy alegre, tengo miedo, tengo rabia, tengo culpa. O pensamientos, que son ideas y recuerdos. En el libro de Andrés Martín Asuero lo pone como si fuera un triángulo equilátero, de tal manera que el equilibrio está en que los 3 círculos sean más o menos parecidos, ¿vale? Las sensaciones y las emociones nos conectan con el momento presente y los pensamientos nos conectan con el pasado y con el futuro. Aunque muchas veces están mezclados entre ellos, es decir, un recuerdo me puede traer tristeza y presión en el pecho, ¿vale? Cuando no volvemos una y otra vez al momento presente y me dejo yo llevar por esos pensamientos reiterativos, esas preocupaciones que yo tengo, ese tren de pensamientos, y empiezan a encadenarse uno detrás de otro y encima vienen acompañados de sensaciones desagradables, está el proceso que se llama rumiación. Es una palabra que se utiliza en psicología y que no significa otra cosa que encadenar un pensamiento con otro de manera que se hace obsesivo. La rumiación cognitiva es un fenómeno que provoca estrés y provoca ansiedad. Claro, cuando yo me doy cuenta que es lo que practicamos con la meditación formal, que insisto yo tanto, cuando estamos practicando también se me va, pero estoy en una circunstancia ideal en la cual soy capaz de darme cuenta y volver al momento real. Y no dejo que esa cadena y ese tren de pensamientos se queden ahí enredados y me desconecten de la realidad. ¿Cómo vuelvo? A las cosas de la vida cotidiana, a la respiración o al cuerpo, que me sitúan en las sensaciones en el momento presente. En el libro de Andrés Martín Asuero lo decía de esta manera, como os estoy explicando. Y él y Gloria García de la Banda hicieron un estudio con un curso de mindfulness basado en la reducción del estrés, que redujeron el malestar psicológico de las personas que acudían al curso en un 35%. ¿Por qué? Porque rebajaba la rumiación y volvía al presente. Al rebajar la rumiación, vuelvo al momento presente. Cuando disminuía la rumiación, las personas se sentían mucho mejor. Y esos efectos se mantienen a largo plazo si yo sigo meditando. De ahí que estas sesiones las hagamos todos los meses. Es como un vaso de leche derramada, ¿vale? Si en una tarima caigo un vaso de leche y lo intento limpiar con una manguera, ¿qué va a pasar? Que la mancha es más grande. Si lo recojo con un trapo, ese sería el ejemplo. Es decir, si yo intento solucionar esos pensamientos reiterativos analizándolos y con más pensamientos, la mancha en nuestra mente es más grande. Acordaros lo que nos decía Nazaret Castellano en el último vídeo que vimos el mes pasado, que cuando meditábamos todo esto estaba como tranquilo y que cuando había una distracción empezaba el consumo de glucosa, como luces destelleantes, ¿vale? Lo contrario de rumiar, saborear el momento presente, es decir, cuando yo estoy haciendo algo y lo saboreo y me amarro, incluso lo dejo un poquito más para que produzca ese bienestar dentro de mí, desde una infusión hasta una conversación, hasta un paseo, hasta la lectura de un libro, ¿no? Cuando os ha pasado, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Recrearos ahí.
porque esto ya lo hemos aprendido con el Sapunset. Ella dice que un abrazo tiene que ser 6 segundos, que hay que sostenerlo 6 segundos, así todo. ¿Por qué? Y esto también lo he dicho muchas veces, porque el neuropsicólogo Rick Hudson nos dice que nuestro cerebro, para las cosas positivas, es como el teflón, no impregna. Por lo tanto, no siento ningún bienestar, pero para las cosas negativas, como el velcro, se quedan ahí pegados. ¿Vale? Bien, bueno, esto lo podemos pasar. Y vamos a detenernos un momentito aquí. Esto también lo hemos hablado, ¿no? Los 4 motores del bienestar, según el neuropsicólogo Richard Davidson, ¿vale? Hay 4, pero hoy solo vamos a hacer 1, con lo cual nos vamos a centrar en ese. La atención, la generosidad, la resiliencia y el talante. ¿Y por qué son motores del bienestar? Porque cada uno de estos neurocircuitos, si yo los practico con actitudes, esas conexiones van a ser más rápidas y para la próxima vez me va a costar menos. Por eso si yo me pongo a practicar, cada vez voy a ser un poquito más atenta, cada vez voy a ser un poquito más eficaz. Porque los circuitos son neuroplásticos. Como esto lo hablaremos también más adelante, y hoy vamos así, entonces vamos a hablar del motor de la presencia, ¿vale? Trabajar, cómo trabajamos y por qué trabajar el motor de la presencia. Ya sabemos, hemos dicho ahora mismo, que es lo contrario del piloto automático. Y ya lo hemos visto muchas veces, no se trabaja la presencia cuando estoy haciendo multitarea, es decir, 2 cosas a la vez. Por ejemplo, cuando estoy haciendo la comida y oyendo la radio o viendo la tele. Ni disfruto, ni mi cerebro es capaz de estar atentos al 100% a las 2 cosas, porque el cerebro se colapsa. Y ya os enseñé, y os volveré a enseñar, pero por cambiar las diapositivas, unas resonancias de una persona que estaba haciendo una sola tarea y una persona que estaba haciendo varias tareas. Bueno, pues el consumo de la que estaba solo haciendo una tarea de glucosa era mayor que el que estaba haciendo 2 tareas. Y sin embargo tendría que haber sido el doble. El cerebro se colapsa. Eso de que podemos hacer 2 cosas a la vez es mentira. Además de que perdemos información, nos llena de infelicidad. Hago la comida y luego escucho. Y si es algo que están haciendo que me interesa, lo grabo, que para eso vale la tecnología. En otro estudio de Richard Davidson, fijaros lo que dice, que mostró que una persona promedio no presta demasiada atención al 47% de las cosas que le pasan en la vida cotidiana. ¿Vale? Y esto va encadenado a lo siguiente. En la revista Science, Ciencia en Español, en 2010, vieron que una mente distraída es una mente infeliz. Las personas que notan más bienestar o felicidad cuando están conscientes y están haciendo lo que están haciendo. Por lo tanto, las conclusiones de hoy serían: cuando estoy presente, menos rumiación, por lo tanto, menos malestar. Saboreo más los momentos, mayor bienestar. Menor multitarea, mayor concentración. Mayor serenidad, más eficacia y mejores relaciones. Sí, podéis hacer fotos, pero sabéis que luego todo esto lo pongo en el WhatsApp, ¿vale? Pero podéis hacer fotos. Además, si os interesa, luego saco yo la diapositiva y os la pongo en el WhatsApp. Y las poesías también, ¿vale? Estas serían, ¿qué? Todo, pero eso grabaos, os lo pondré. Cuando lo graban en la sede, yo os lo pongo y podéis escuchar toda la ponencia, ¿vale? Bien, vuestro momento. Vamos bien, como he corrido un poquito. El micrófono. A ver. Vale.
irla pasando. Lo de la atención plena, el mindfulness, Sí. es estar presente en este momento. Esto es mindfulness, estar pendiente, o sea, atentos a lo que nos estás diciendo con Claro, atención plena. claro. Leer un libro y ver una película también. Sí, Vale. es decir, Que tenía cuando esa yo duda. intento que mi atención esté en lo que estoy haciendo, eso es atención plena. Sea lo que sea. Pero lo que yo quiero transmitir es que si yo no hago las prácticas formales, luego va a ser más difícil en mi vida cotidiana, cuando hago esas cosas, estar presente. Sí, sí, yo hago las prácticas. Además hice un curso de mindfulness e intento practicar casi todos los días. Y aparte he notado que, por ejemplo, lo de que eso que cuando se te va la pelota, ahora tengo mucha más facilidad para recuperarla y volver al sitio. O sea, sí que noto todo lo Por que... eso digo, pero Sí, que pero lo fundamental, o sea, todo eso es como si fuera mindfulness, es decir, cuando yo estoy leyendo, y además, si practicáis, por ejemplo, cuando leéis y conectáis con la respiración, aún te acoges más al momento presente. Y lees conectado con la respiración, y ves una película conectado con la respiración. Pero hay que hacer las prácticas formales. De la respiración, Sí, del del cuerpo, cuerpo. de los pensamientos, de la montaña, Sí, del sí. agradecimiento, de las frases. Todas estas las tenéis grabadas en el canal de YouTube. Vale, vale. Sí. ¿Vale? ¿Alguien? ¿Alguien más? Y bueno, respecto a lo que ponía ahí, que no sé si se me oye. ¿A esto? No, que cuando hay que no es bueno hacer tantas tareas. Multitarea. ¿verdad? Pero cuando no te queda otra, lo digo porque yo estuve en una empresa 2 años y 3 meses haciendo de todo. Claro, así pasó que peté. Y dije, me voy, señores. Pero haciendo de todo, si en cada momento solo haces una cosa, no es multitarea. Sí, pero haces, ahora no, ahora esto, ahora lo otro, ahora tal. Vale, Es- ya, pues o sea, sí, ¿cómo- claro, cómo claro. llevas eso? A ver, es que en el trabajo, si no tienes más remedio que quedarte en ese trabajo, está claro que no puedes hacer otra cosa. Pero en tu vida, Ya, pero son 8 horas diarias. Ya lo sé. Durante 2 años y 3 meses que yo me fui por eso. porque ya, me ahí fue una decisión me vuelvo tuya, loca. claro. Mirar, yo tengo hace tiempo que fui a un curso de gestión de empresas y me quedó claro una cosa, es decir, cuando en la empresa o tu vida, que es como una empresa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuando hay cosas estructurales que yo no puedo cambiar, ahí o las acepto, pero estar todo el día luchando contra ellas, no hago nada. Solo tengo que trabajar aquello que depende de mí. Igual en ti hubieras podido, si es que te dejaban, tener un papelico y hacer una, y tacharla, y hacer otra y tacharla. Y si no, es que claro, es trabajo. Entonces ahí ya depende de si tú puedes cambiar de trabajo o no puedes cambiarlo. Y también de reventar tu cuerpo, claro está. Andrés Martín Asuero, que ahora trabaja en esto, él lo cuenta, que él trabajaba en una multinacional ganando 10 veces más de dinero que está ganando, bueno, cuando lo dejó no ganaba nada, ¿vale? Pero no podía porque era una cantidad de exigencias y de cosas y de cumplir objetivos que no podía. Pero no todo el mundo podemos hacer eso. Entonces, cuando te pasa eso, pues llevarlo lo mejor posible, una cosa detrás de otra, pero en tu vida sí que tenemos esa posibilidad. ¿Cuántos vamos condiciendo y vamos con la música, por ejemplo? Casi todos. Ahí está multitarea, una distracción. No tendrían que hacer los coches con la música. ¿Cuánto vamos caminando con la música? Multitarea. Es verdad que caminar es una actividad rutinaria y la podríamos hacer, pero ¿por qué no sentir que voy caminando y practicar ahí un poco en vez de estar escuchando la música? También puede ser complementario, a veces, ¿no? Por ejemplo, no es compatible ir caminando y escuchando la música. Sí, pero se hace una cosa
no puedes hacer otra. Pero bueno, yo digo, si es que para caminar y estar un poco entretenido tienes que escuchar música, prefiero que camines escuchando música porque te estás ejercitando y estás segregando endorfinas que te van bien para la salud, ¿vale? Preferiblemente caminar sin música. Como tú quieras, como tú quieras. A ver, para hacer caminar consciente hay que empezar despacio. Pero si es caminar de que quieres hacer deporte, como tú quieras, como puedas. Claro, como puedas. ¿Vale? A ver, el paseo meditativo, bueno, ya, si es eso, el paseo meditativo se hace más despacio y se hace moviendo un pie dentro de otro. Otra cosa es que tú puedes hacer tu paseo normal de forma consciente, sintiendo cómo se balancea el cuerpo, cómo pisa un pie detrás de otro, los olores y todo esto. Pero lo que es el paseo meditativo que nos enseñó Thich Nhat Hanh es un pie detrás de otro. Claro. ¿Vale? Más cosas, pues meditación. Y como hemos estado hablando de la rumiación, que son los pensamientos, hoy vamos a hacer una práctica a atender a los sonidos y a los pensamientos, para intentar observarlo, porque si los observo y no me dejo atrapar ni llevar por ellos, no hay ningún problema. El problema es cuando nos dejamos atrapar por ellos, ¿vale? Venga, pues nos ponemos en posición de meditar, ¿vale? Los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto, la espalda bien apoyada, los hombros abiertos, las manos descalzan. Se puede, a ver, realmente se medita sin apoyar la espalda, pero eso va a provocar dolores de espalda a quien no está acostumbrado, ¿vale? Y va a hacer que luego nos movamos. Y en las meditaciones, cuanto menos nos movemos, más centrados estamos en el momento presente, ¿vale? Por lo tanto, una postura relajada, la cabeza como para arriba y luego un poquito. Cerramos los ojos suavemente, quien los pueda cerrar. Hacemos respiraciones. Si no puedo profundas porque me mareo, las hago más superficiales. Y hacemos 2 o 3 respiraciones lentas y profundas, cada uno como pueda. Y vamos revisando la postura para que esté bien al compás de las 3 campanas. Y la atención reposa en la respiración. Sintiendo cómo al inspirar entra el aire y produce sensaciones en el pecho y en el vientre, y al exhalar lentamente se relaja el vientre y se relaja el pecho. Ya sabemos que cuando estamos atentos, atentas, quizá puede venir algún pensamiento, alguna distracción,
Lo observo con una sonrisa y vuelvo a las sensaciones que deja la respiración al entrar y salir del cuerpo. Ahora mismo no tenemos nada más que hacer. Lo más importante es estar aquí y ahora con nuestra respiración. Al inspirar, siento que estoy inspirando. Al exhalar, siento que estoy exhalando. Inspiración, exhalación. Y nos vamos a dar cuenta de las 4 fases de la respiración. Inspiro, leve pausa antes de empezar la exhalación y una pausa quizá un poco más larga antes de empezar la siguiente respiración. Inspiro, pausa, exhalo, pausa. Siempre intentando que la exhalación sea un poquito más alargada. Inspiro, pausa. Exhalo, pausa. Si surge algún pensamiento, alguna distracción, sonríe y con amabilidad regresa a la práctica. Inspiro, pausa, exhalo, pausa. No hace falta que os digáis las palabras, solo sentir que la respiración tiene 4 fases. Y ir sintiendo cómo estamos aquí, cuerpo y mente, en este mismo instante. Ahora, así, con esta concentración, con esta serenidad, vamos a ampliar nuestra conciencia al cuerpo entero. Inspiro en el cuerpo entero, exhalo en el cuerpo entero. Y a la vez que hago como esa inspiración que llega a todas las células de todo el cuerpo, tengo la percepción de alguna sensación. La sensación de estar sentada en la silla, sensación en los pies, en las manos que descansan en los muslos o en el regazo.
las sensaciones que tengo en el cuerpo en este mismo instante, sin buscarlas, sin narrarlas, solo sentirlas. Estamos acostumbrados a pensar continuamente. Hay que sentir. Y ahora vamos a pasar de las percepciones en nuestro cuerpo, las sensaciones, vamos a poner toda nuestra atención a los oídos. Y vamos a estar muy atentos y atentas a los sonidos que vienen del exterior o incluso del interior. Pero no le ponemos palabras. Solo atentos a los sonidos que hay aquí y ahora. Y si estamos muy atentos, quizá podemos sentir el silencio entre un sonido y otro. Pero recordar, no ponerle palabras al sonido, solo quizá si es suave o grave, pero no ponerle palabras, sentir el sonido, sentir el silencio. Y a continuación vamos a poner atención a los pensamientos. En segundo plano estará la respiración siempre está, y en primer plano los pensamientos. Los pensamientos no se buscan ni se eliminan, solo estamos atentos por si hay algún pensamiento que se cruza en nuestra mente. Como las nubes del cielo, vienen y van. Estamos atentos a ver si entra en nuestro nivel de conciencia algún pensamiento. Y para hacerlo más fácil, vamos a sentir como si estamos sentados en la butaca de un cine y delante de nuestros ojos hay una pantalla negra. Una pantalla negra donde se van a proyectar los pensamientos si es que los hay. Ni los buscamos, no los buscamos, ni queremos que estén, ni no queremos que estén. Solo estoy atenta en la butaca de cine a la pantalla negra que hay delante de mis ojos. Y cuando hay algún pensamiento, si es que lo hay, o alguna figura, o alguna imagen, sonreímos y observamos. En este momento no volvemos a la respiración, sonreímos y observamos. Y no nos dejamos enganchar por ninguno de ellos y nos vamos a no estar atentos. Nosotros tenemos que estar atentos a la pantalla negra delante de nuestros ojos y ver pasar, si los hay, los pensamientos, sin engancharlos en ellos y sin eliminarlos. Observamos con sonrisa y amabilidad.
sí que puede pasar que a veces un pensamiento venga cargado de alguna emoción y sensación desagradable. En ese caso, sí que podemos acudir a nuestra ancla, a nuestro refugio, a nuestra respiración, por unos segundos y luego volver a la pantalla negra, a esa pantalla de cine delante de nosotros, de nuestros ojos. Dejamos la pantalla negra y volvemos a sentir la respiración tal y como es en este mismo instante. Sentirla y daros cuenta, sin poner muchas palabras, quizá está más tranquila, más serena, más sedosa. Quizá puedas sentir un bienestar interior al que solo puedes llegar tú misma, tú mismo. Cada uno de nosotros tenemos el poder de llegar a este bienestar. En momentos de agobio, en momentos de tensión. Vamos a hacer 2 o 3 respiraciones lentas y profundas y con los 3 sonidos de la campana vamos regresando aquí y ahora. Abrimos los ojos. Una dormida totalmente, que no se trata de esto, pero bueno, es lo que necesitaba tu cuerpo. También te has dormido tú, también tú, pues no vamos por buen camino. Caminante hay camino, pero es que no habéis hecho ningún camino. Vale, algunas otras cosas que no sean dormirse, por favor. He visto abrirse la boca. Eso es porque está el parasimpático, que queremos tanto en nuestra vida. ¿Qué más? De relajadas. Ha habido momentos que porque había algún pensamiento o por la emoción que hemos tenido. Vale, bien. La primera relajación mejor, esta un poquito, pero bueno, esto es parte de la vida, ¿vale? Pero hemos podido ver esa pantalla negra para... ¿Cuál es el objetivo de esta meditación? Muchas veces vienen pensamientos, 2 cosas. Primero, darnos cuenta de cuando viene un pensamiento para volver a la tarea, ahora estamos en la práctica y teníamos que observarlos. Y segunda, cuando yo soy capaz de observar los pensamientos que tengo en mi mente con una sonrisa y con amabilidad, pierden el valor. El valor se lo damos de que nos ataquen cuando nos enredamos con ellos o intentamos luchar con otros pensamientos. Por eso es muy importante, y esta es una de las que tengo grabadas en las fichas. Volveré a pasar las fichas para la gente nueva y para que veáis que están todas ahí. Venga, coge ese. Dime.
¿Qué pasa? Cuando estás meditando y el pensamiento te gusta y dices, vale, quiero volver a la respiración, pero te está gustando tanto que no vuelves. O sea, eres consciente que tienes que volver, pero no quieres. Es que me pasa eso. Es que me pasa eso. Vale, a ver, pero porque tenías un pensamiento bonito o qué? Ya, pero volvemos a lo mismo, pero eso no es lo que está pasando ahora. Yo no quiero, pero no puedo. Vale, en esta meditación había que observarlos, pero cuando hago una meditación del recorrido de las partes del cuerpo, pues tengo que observarlo, sonreírlo y volver a los dedos del pie. Porque si no, bueno, si te duermes estás dormido, ¿vale? Porque hay que buscar momentos que estemos despiertos. Y ahora estamos cansados y también el estrés de ahora ha hecho que también estemos como más agotados, ¿vale? Esto es práctica. A ver, ¿qué le pasa a un niño cuando empieza a montar en bicicleta? Cuando va con las 2 ruedas, fantástico. Cuando le quitan las 2 ruedas, ¿cuántos batacazos se da? ¿Por qué aprenden a montar en bicicleta? Porque practican todos los días. Claro, practicar. Y no pensemos que por practicar no va a haber distracciones, es decir, es que todos los días tenemos miles de interferencias y salen cuando estás practicando. Entonces, hay veces que cuando empieza la gente a practicar, como que se da cuenta y dice, es que antes no pensaba, no, es que ahora estás atento a lo que te pasa. Pero es que cuando no nos damos cuenta, también está el run run y por eso acabamos al final del día agotados y al final decimos, no he hecho tanto. No has hecho tanto, pero tu cabeza ha estado funcionando al 100%. Practicar, practicar y practicar. ¿Vale? Mirad, he sacado una frase de Mario Alonso Puig que dice: la esperanza y la ilusión favorecen la formación de nuevas neuronas. Vivir con desesperanza, preocupados o tristes bloquea la neuroplasticidad y mata a las neuronas. ¿Qué hay que hacer? Ir en contra de esas preocupaciones, no, observarlas y volver al momento presente. Yo creo que cuando hagamos el intensivo, pongo un ejemplo muy claro, ya lo pondré, de cómo cuando alguien no quiere pensar en algo, se hace más fuerte. Por lo tanto es sonreír, observar la distracción, la preocupación, el pensamiento y volver a lo que estamos haciendo. Es como alguien que quiere pelear. Si tú sonríes, le has desarmado. Si tú le replicas, el otro replica, el otro replica, el otro replica y se forma la batalla. ¿Sí? Bueno, cuando he puesto la diapositiva, creo que ya lo había recomendado, pero es tan bonito, lo digo porque una de las cosas que hay que hacer es leer mucho. Y este libro es precioso, de verdad que a todo el mundo que se lo recomiendo, es muy cortito, muy fácil de leer, es narrativa, no es de mindfulness, pero también se puede hacer mindfulness leyendo, ¿vale? Es un libro precioso. ¿Alguien lo ha leído? ¿Y qué? ¿No te acuerdas? Vale. Luego, película, Tar, si la podéis ver. Dura, pero ella va como protagonista de la película todo el rato. No ve el contexto, no ve lo que está haciendo todo el mundo. No sé si estará, yo la vi en el cine, pero no sé si estará. Ya. Pero si no, en las plataformas estará, si no os lo apuntáis, y cuando esté... Es una película que es una maravilla, ¿vale? Es una maravilla. Y tiene que ver con esto. No podemos ir de protagonista con todo el ego subido por la vida. Tenemos que ver a los demás, tenemos que ver el contexto, ¿vale? No lo voy a explicar porque lo tenéis. También tenéis el calendario semanal, escribirlo a vuestra manera.
Y esto para escribir los 6 momentos de atención plena cada uno de vuestro día. Tomarte el café, ducharte, pasear, ¿vale? Vuelvo a decir, rutas de ejercicio en el departamento, 9 rutas, una en cada centro de salud, abiertas a todo el mundo. Cada uno puede hacer lo que quiera, lo volveré a poner. Se han ampliado en Monforte un día más, en Benalúa un día más, o sea que está mejorado, ¿vale? ¿Qué? Yo es que soy del hospital de Alicante, entonces yo todo esto me lo he montado yo solita, ¿vale? Venga. Y vamos a terminar escuchando a este chico. No sé si lo habéis oído alguna vez. Vale. No dejes que nunca nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Porque los que no pueden te van a decir que tú tampoco. Luego lo pondré, ¿eh? Todo esto lo pondré. Ah, qué bien. Mi madre lo primero que me dijo, lo que más insistió al principio, porque ellos me transmitieron total naturalidad, luego ya me descubrí de que no fue así, pero lo que más me insistió es que, mira chaval, tú tienes que ser independiente, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte, así que tendrás que aprender a buscarte la vida. Con un mensaje como ese, te tienes que poner en marcha. Y junto con ella, mi padre insistía en que había que trabajar muy duro y me decía que yo tenía que trabajar el doble o el triple que los demás para conseguir los mismos resultados. Descubrieron que la sobreprotección mata a las personas. Entonces la educación que he recibido siempre ha sido una educación muy orientada a los valores, en trabajar, pero en esforzarte, en la constancia y todo esto, pero sobre todo creer firmemente que puedes alcanzar muchas de las cosas que te propongas. No todas, eso también te lo recalcaban, sino muchas. Yo creo firmemente que vosotras algún día podréis practicar todos los días. Todo el mundo piensa que el miedo es malo, que la vida solo se puede vivir si no tenemos miedo, si no tenemos dolor, si no tenemos tristeza, si no tenemos frustración. Pero es que el dolor, el miedo, la tristeza, la frustración, todo este tipo de cosas son parte de la vida. Y el miedo, para mí, es una de las mejores emociones que tenemos. A mí me parece la leche. Porque el miedo solo te está diciendo, oye, ten cuidado, que la situación que vas a afrontar a lo mejor te supera, así que prepárate. Oye, pues muchas gracias. Gracias por avisarme, ¿eh? Gracias por avisarme que tengo que dar hacer este examen o tengo que hacer esta presentación en público y es posible que me salga mal, entonces tengo que prepararme más. Ese es el mensaje del miedo. Entonces, cuando es algo con lo que bailamos, o sea, que lo utilizamos para seguir avanzando, en lugar de luchar contra él, se vuelve uno de tus mejores amigos. ¿Sabes lo que te da miedo de verdad? El ir a cruzar la Castellana a las 10 de la noche y que te des cuenta que han apagado el sonido de los semáforos. Eso da miedo de verdad. Eso da mucho miedo, porque ¿qué haces? ¿Esperas a que venga alguien? No hay nadie, a veces en algunos puntos de la Castellana. Entonces me encuentro yo y mi perra en el paso de peatones mirándonos el uno al otro y cruzamos y no sé. Entonces ya llega un momento en que dices, mira, no vienen coches, yo no digo que vengan, corre por tu vida, ¿no? Pero no creo que el miedo sea una opción. No creo que el miedo se elija. Pero lo que haces con el miedo sí que se elige. Puedes decirme, ya, bueno, pero es que yo no puedo elegirlo en el momento. No, no se elige en el momento. Se entrena todos los días, se visualiza todos los días, se aprende todos los días con las pequeñas cosas. Ay, me da miedo saludar a esta persona que me encantaría saludarla, pero no sé si atreverme. Salúdala. Me da miedo preguntar esto en clase, pregúntalo. Así es como entrenas el miedo, con esos pequeños momentos. Sinceramente, creo que una de las mayores discapacidades es la falta de confianza en uno mismo, más que la ceguera o que te falten las piernas o una mano o lo que sea. Esa falta de confianza en uno mismo muchas veces te la enseñan en el entorno, porque si siempre hacen las cosas por ti, no aprendes a hacerlas por ti mismo. Tú puedes conseguir lo que sea, lo que te propongas, o sea, tienes que trabajar y ya está. Si no me hubiera quedado ciego, no hubiera aprendido a nadar. Si no me hubiera quedado ciego,
no me hubiera esforzado como me había esforzado para llegar a donde estaba. Si no me hubiera quedado ciego, no habría buscado la manera de seguir mejorando. Y claro, de repente, es como que se te hace la luz, ¿no? O te das cuenta de, tío, es que si no te hubieras quedado ciego, no hubieras tenido la vida que tienes. Y fue cuando me di cuenta que realmente yo era una persona muy afortunada por haber tenido la suerte de quedarme ciego. Porque gracias a eso estaba donde estaba. Es muy duro, pero es la verdad. Es decir, cuando uno trabaja con lo que tiene, volvemos a lo mismo, es que a mí me gustaría, ¿no? Es que es con lo que tienes y vas por tus sueños, no hay ningún problema, no hay miedo que valga. Porque también cuando haces una cosa que te supone mucho esfuerzo, que te da miedo y luego te sale bien, la recompensa. Y es que, claro, muchas veces nos perdemos cosas por el miedo, ¿vale? Muchas cosas. Hasta... Yo tengo una discapacidad. Sí, coge el micrófono. Luego te invito a algo. Hola, mi nombre es María Ángeles. ¿Está encendido o no? Porque no oigo. A ver. Hola. Ahora sí. Nuevamente. Mi nombre es María Ángeles. Un poquito más todavía. Mi nombre es María Ángeles. Yo tengo una discapacidad. Tengo problemas de audición. Y lo que yo he notado siempre que he tenido falta de concentración. Desde que estoy viniendo a los talleres, estoy aprendiendo muchísimas cosas. La verdad es que desde que me vine a vivir a Benidorm, que llevo un año viviendo en Benidorm, estoy escuchando mucho más, estoy aprendiendo muchas cosas, como nuevamente he dicho, y es todo gracias al esfuerzo que estoy haciendo por estar aquí. Claro. Sí. Y, a ver, muchas veces ella tienes una discapacidad, ¿vale? Pero es que no escuchamos. Y el no escuchar hay falta de concentración. Pero no solo eso, sino que las personas mayores tienen más riesgo, y esto está comprobado, de demencia cuando no oyen y cuando no ven bien. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que trabajar las dificultades que tiene cada uno para poder estar más concentrado, más atento y poder vivir más el momento presente. Pero fijaros el final, qué fuerte. Menos mal que he sido ciego porque he llegado a conseguir esto. ¿Y nosotros que lo tenemos todo? Claro, cada uno tendrá sus cosas, pero como él ha dicho, es que en la vida hay dolores, hay frustraciones, hay miedos, hay problemas. Que levante la mano quien no tenga ningún problema. Nadie. Pero, ¿cuál es la diferencia? La manera de afrontar los problemas. ¿Vale? Pues nada, a disfrutar de la vida. Lo pondré todo en el WhatsApp, no sé si hay alguien nuevo y quiere apuntarse y le meto en el WhatsApp o ya está, ¿vale?